Hola, somos Yu y Patti. Juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, un podcast con buena onda en donde compartimos experiencias, reflexiones y profundizamos en algunos temas de la vida, siempre procurando algo de diversión. Te damos la bienvenida a esta que gracias a ti es la 4ª temporada. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Entre Carajillos y Chascarrillos. Vamos a platicar sobre el acompañamiento en la enfermedad. Y es un tema que resulta a veces complicado porque sin duda suele ser muy doloroso ver que algún ser querido está en el dolor o no tiene bienestar en general, o lo vamos viendo cómo va decayendo o incluso va lentamente apagándose. Así que de eso estaremos comentando el día de hoy y me da como siempre muchísimo gusto saludarte, mi querida Yu, y darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Hace unos días platicaba con una amiga que estaba pasando como por temas de salud, no muy complicados, pero eran como repetitivos, ¿sabes? Entonces se enfermó en diciembre, todo diciembre se enfermó de diferentes cosas, ¿no? Y entonces iba con un doctor, solucionaba ese asunto, iba con otro doctor, solucionaba el otro asunto. Yo le dije, oye, ¿y qué onda contigo? O sea, ¿cómo te sientes tú energéticamente? ¿Qué estás aprendiendo? Me decía, pues no me he detenido a hacerme esa pregunta, ¿no? O sea, como que resolvía, pero no había hecho un trabajo de introspección. Y yo sí quiero como detenerme un poco a decir que no deberían de estar peleadas como la medicina tradicional con este tipo de terapias alternativas, porque al final del día, pues somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. Y como yo le decía a mi amiga, a lo mejor tu cuerpo te está diciendo algo y tú no le estás escuchando y solamente a veces, pues sí, vamos a solucionar el problema, pero no el síntoma de raíz. Entonces yo fascinada con este tema porque sé que tú también, pues ya desde hace muchos años, como nos lo contaste hace tiempo, en la primera temporada, pues te metiste como a este mundo. Entonces, seguramente vamos a aprender ambas. Pero yo quisiera saber, Pati, desde tú como terapeuta, ¿cómo fue esta búsqueda tuya? O sea, ¿cómo fue como este despertar? Porque yo creo que es bien bonito que podamos entender la otra parte del terapeuta, ¿no? Sí, yo desde muy chavita, Yu, he tenido esta inquietud y esta sensación, no sé si sea intuición, no sé si sea parte algo de mi propósito de vida, pero siempre he tenido esta sensación, podríamos llamarle, de que el ser humano no está hecho para vivir en constante malestar y sufrimiento. Y me refiero no solo a la enfermedad física, hablo también de la escasez, hablo también del sufrimiento dentro de las relaciones, hablo de la pesadez a veces de nuestras vidas profesionales, del continuo conflicto, de no estar como en esta paz que siento yo que al final es lo que todos estamos buscando. Esta búsqueda de la que tú hablas, creo que nos lleva a ese punto en común que es sentir paz y sentir tranquilidad y sentir plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Y así es como empiezo a despertar y voy poco a poco topándome con distintas alternativas en las que algunas simplemente las fui aprendiendo, otras fui ya más a la profundidad y tengo certificaciones en ellas. Y me he dado cuenta que efectivamente el cuerpo, cuando manifiesta un dolor físico o una enfermedad es diagnosticada,
el cuerpo sin duda nos está diciendo algo. Y tristemente, muy pocas veces lo escuchamos. Si tú tienes un dolor de estómago, lo que vas a hacer es tomarte una pastilla para el dolor de estómago y lo que hacemos inconscientemente con esa acción es callar al cuerpo, decirle literalmente, cállate y déjame de estar fregando. O sea, no tengo tiempo para sentirme mal. Y a veces lo decimos de esa forma, no tengo tiempo para sentirme mal. Y el cuerpo es tan sabio que cuando manifiesta algo de esa índole de forma física, es porque ya traemos arrastrando muchísimo tiempo energéticamente con ese bloqueo o con ese tema sin resolver o con algo con lo que todavía estamos muy resentidos. En fin, hay un millón de conflictos alrededor de los padecimientos y de los dolores y de la enfermedad crónica, etcétera. Y ojo, yo no estoy diciendo que no hay que ir al médico. Al contrario, el médico es quien nos ayuda a diagnosticar lo que tenemos. Pero una vez que tenemos ese diagnóstico, si vamos a la profundidad, y creo que en algún otro episodio llegamos a tocar un poquito este tema, si tomo responsabilidad y voy a buscar en mí mismo qué es lo que está causando ese malestar, ese dolor, esa enfermedad, puedo desde ahí empezar a liberar y a sanar, porque al final ese es el mensaje que me está dando el cuerpo. Por eso muchas veces los padecimientos cuando los tratamos con la medicina tradicional son padecimientos que regresan. O sea, estás bien un tiempo y a la vuelta depende del padecimiento o el dolor, a la vuelta de 2 años o a la vuelta de 6 meses, regresan. O incluso hay casos en los que el problema no se resuelve por completo con la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a la raíz. Estamos encontrando qué es lo que pasa y estamos medicando y lo que hace el medicamento es que resuelve el síntoma. O sea, si tu síntoma es dolor, pues te va a quitar el dolor. Si tu síntoma es un cáncer, pues van a tratar de reducir o de eliminar el cáncer. Si tu problema es un tema en los riñones, pues te van a lo mejor mandar alguna diálisis o te van a mandar algún trasplante o te van a ayudar con el tratamiento específico para lo que te está sucediendo, pero a la vuelta del tiempo eso regresa. ¿Por qué? Porque no vamos a la raíz y no solucionamos la raíz. Y por eso muchas veces la medicina alternativa o la medicina holística energética, tiene muchos nombres, al ir a la raíz y al darle solución a la raíz, porque no es solamente encontrarla. O sea, por ejemplo, yo me apoyo mucho también de la biodescodificación, y a lo que nos ayuda la biodescodificación también es a decirnos por dónde puede estar el conflicto que se está manifestando en el cuerpo. Pero al final es el mismo cuerpo el que me puede decir cuál es la terapia alternativa que en ese momento el cuerpo necesita. Y es a partir de ahí que si empezamos a resolver el problema raíz que encontramos, muchas veces se dan estas sanaciones consideradas como mágicas, que lo único que tienen es que resuelves el conflicto, perdonas lo que no habías perdonado, expresas lo que jamás habías dicho, eh, empiezas a trabajar con un miedo profundo y dejas de tenerlo. Por ejemplo, los riñones es donde se alberga generalmente el miedo. Entonces, cuando tenemos un problema
riñón, hay un miedo que ya el cuerpo nos está gritando que necesitamos resolver y trabajar. Y yo creo que el mayor problema, Yu, dentro de esto, es que muchas veces todo eso que nos aqueja, ni siquiera lo tenemos de manera consciente identificado. Ya eso nos ayuda también la biodescodificación porque va no solo a saber qué tipo de conflicto puede estar reflejando el órgano o el dolor o la enfermedad, sino que hay veces que hay que ir a la profundidad del árbol genealógico, que ya también en otro episodio lo hablamos, y de ver temas no resueltos en el clan. Por ejemplo, hay personas que ni siquiera saben que a lo mejor papá o mamá tuvieron deseo de aborto en algún momento de la gestación y que por esa razón yo tengo comportamientos inconscientes para pertenecer al clan, para que el clan me respete, para que el clan no me excluya, porque tengo esta sensación en el inconsciente o esta intención grabada en el inconsciente de que se quisieron deshacer de mí. Entonces hay un montón de cosas alrededor de lo que nos sucede en cuanto a enfermedades, de las cuales ni siquiera tenemos conocimiento. Y yo sí invitaría a la gente a buscar alternativas sin dejar de lado a veces la medicina energética o la medicina alternativa. Es un apoyo a la medicina tradicional. Pero hay veces que la pura medicina alternativa, bien aplicada y bien trabajada, y cuando hay un compromiso por parte del cliente de realmente buscar la sanación, empiezan a darse las respuestas y empiezas a darte cuenta de que traes cosas a cuestas que ni siquiera te acordabas. O sea, a mí me ha pasado en terapia que detectamos alguna emoción atrapada y que en cuanto le digo al cliente es esta emoción y se atrapó alrededor de en esta edad, empiezan a llorar porque saben perfectamente de lo que estoy hablando y no tienen que decírmelo, pero ellos lo saben. Y hay otras veces que ni siquiera, que sucedió a lo mejor algo en el primer año de vida y que me dicen, no, pues no, evidentemente no tengo idea, pero su inconsciente sí sabe que algo sucedió en el primer año de vida y que lo atrapó. Y a veces simplemente con saber cuándo se atrapó y qué tipo de emociones, podemos liberarla de la persona. Y muchas veces estos dolores son por emociones que han estado atrapadas por años o por cosas que relacionamos en base a un evento. Y para eso ayuda mucho el tapping, por ejemplo. Hay personas que no entienden por qué cuando ven a una persona vestida de determinado color, se sienten inseguras. Y cuando nos vamos a hacer tapping y a buscar todos los aspectos, resulta que de repente recuerdan algo que tenían completamente bloqueado de la memoria y que fue algo que les causó muchísimo miedo o pánico de una persona que estaba vestida de ese color. Entonces hay un millón de cosas alrededor de lo que nos pasa. Y a veces por eso no entendemos por qué el tratamiento médico lo hacemos una y otra vez y el dolor no desaparece o a veces se atenúa, pero no se va. Era uno de los puntos que hablaba con mi amiga. Pues sí, es como bien fácil ir como al médico y que te estén dando un buen de recetas y al final pues no entiendes qué es lo que te pasa. En mi caso, yo no soy terapeuta, pero desde hace muchos años como que
siempre he estado buscando otras alternativas, ¿sabes? Hace poquito, por ejemplo, tuve una experiencia de acupuntura que viene mucho con lo que acabas de decir, porque yo iba por una cuestión de estrés que estaba, ¿no? Ya casi a punto de... ¡ah! Y pues yo dije, bueno, no quiero doparme, ¿no? Porque realmente, aunque medito, etcétera, pues sí me hacía falta como liberar. Y en la primera sesión la doctora me explicaba, aparte tocan como puntos muy específicos, a mí me dolió muchísimo. eh, y una de las razones que me explicaba era que somos energía y me hizo un match así bien lindo, porque dije, claro, o sea, mi cuerpo es tan sabio que hay puntos que están bloqueados y justamente eran como mis puntos de Sí. raíz, ¿no? Entonces es impresionante, te lo juro, estaba como en la camilla, mientras ella me colocaba, me dejó como 20 minutos sola con las agujas y no es mentira, Pati, te lo juro que sentí como iba subiendo o sea, como si fueran choques de electricidad, ¿sabes? Era como mi primera vez, llevo ya varias sesiones, pero o sea, sentí como mi cuerpo realmente estaba como vibrando por dentro. O sea, sí sentí un dolor espantosísimo, pero sentía como esta vibración de que algo estaba fluyendo, ¿no? O sea, algo como que Claro. estaba bloqueado, detenido, ¿no? Yo creo que ese tipo de explicaciones a lo mejor la medicina tradicional, pues no nos dicen, oye, es tu chacarra y es que está mal y necesitas hacer tierra y necesitas a lo mejor volver a conectar con la naturaleza, etcétera, porque está como muy desvinculado, pero al final del día, y lo hemos repetido aquí muchas veces, somos energía y a veces se nos olvida eso, ¿no? O sea, a mí me encanta muchísimo este libro de que tú te lo vas a saber porque siempre me recuerdas cosas, del japonés, ¿recuerdas? De Masaru Emoto. Exacto. Entonces, este tipo de vibraciones que él hace y que hizo respecto a los cristales, como que vino como a explotar mi cabeza porque dije, somos eso, somos agua, nuestro cuerpo es agua, nuestro cuerpo es energía y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es todo lo que conlleva a enfermarnos, ¿no? O sea, a descuidarnos, porque sí, o sea, a lo mejor puede haber algo por ahí genético, pero no somos una condición, ¿no? O sea, no porque mi papá fue diabético yo lo tenga que ser. Eso yo sí, ya lo he aprendido con el paso de los años. Sí está demostrado científicamente que el entorno, que tu manera en la que te relacionas con los demás, pero sobre todo con la que te relacionas contigo mismo, tus pensamientos, son, son muy importantes. Yo llegué contigo, no sé cuántas veces he tomado terapia contigo y con otras personas, y lo que a mí me gusta, porque siempre sale como, yo siempre termino como conociéndome más, ¿sabes? O sea, como diciendo, la que pensé que era, realmente no, ni al caso. Y han sucedido sesiones muy bonitas y en alguna vez creo que compartí la experiencia aquí. Por ejemplo, cuando hicimos la de Los Ángeles, ¿no? Que se me hizo súper bonita Sí, claro. porque pasaron muchas cosas ahí. Y a veces ese tipo, o sea, a veces creo que los seres humanos nos falta más sanar nuestra alma, nuestro espíritu. Sé que es importante tomarte la aspirina, ¿no? Pero como bien lo explicabas, siento que hay algo más profundo que a veces no sabemos de dónde viene. O sea, a veces no, yo te lo he hecho en sesiones, sabes, yo no entiendo esta tristeza porque sé que no es mía, ¿no? Y tú en algún momento me lo dijiste y otras personas también me lo han dicho, es de tu árbol, ¿no? Y cuando te dicen ese tipo de cosas las primeras veces, porque también es como,
como una locura, ¿no? Porque pues es que estamos acostumbrados a lo real, ¿no? O sea, lo que vemos, a la pastilla, a la inyección y que de repente te empiecen a decir, este tipo de cosas es como ir rompiendo paradigmas, muchísimos paradigmas. Y tanto tú y yo conocemos testimonios de gente que ha tenido enfermedades muy graves y que se ha curado ella sola, ¿no? Y es impresionante porque es que sí se puede. O sea, solo que está muy satanizado, ¿no? O sea, como muy señalado, como muy juzgado, como muy, o sea, eso no, ¿sabes? Como eso es casi, casi, ya sabes, de brujería, no sé. Y al final no, yo creo que esto es integral. Hace poco fui a una ceremonia de semillas con un círculo de mujeres y meditamos muchísimo. Y te juro, Pati, o sea, eran historias muy fuertes en relación a que dos de ellas tenían cáncer, una de ellas tenía cáncer terminal y me conmueve muchísimo porque a pesar de todo siguen buscando como su sanación. Y una de ellas dijo, yo sé que tal vez muera, pero estoy aquí porque quiero sanar mi alma. Ay, y se me llenan los ojos como de lágrimas porque es muy fuerte, ¿sabes? Porque al final del día, pues sí se toma sus pastillas y sí se va a sus cosas de doctor y así, pero yo creo que también se requiere de una profunda valentía y de un profundo amor a ti mismo para voltear no solamente a ver exteriormente con el doctor, sino internamente, como ya lo compartió en el círculo. Yo sé que esta enfermedad es mía, o sea, yo me descuidé, yo fui, no quiso decir responsable, pero yo me olvidé y es un bonito recordatorio de volver a verme. Y creo que este tipo de acompañamiento, ya sea en círculos o ya sea como en uno a uno, es muy bonito porque al final del día, en una hora o en lo que dura la sesión, como que cambias. O sea, yo he salido de sesiones y sí he visto un cambio, ¿sabes? O sea, como que vas descubriendo, como a veces siento que los seres humanos somos como cebollitas y que vamos descubriendo capas y al menos yo voy entendiendo más y me voy conociendo más. Y sobre todo en estos últimos tiempos me he dado cuenta que yo me he convertido como en mi propio maestro, ¿no? O sea, porque al final del día, pues todos tenemos este tipo de cosas, ¿no? O sea, todos nos podemos autosanar, pero a veces creo que no nos atrevemos como a explorar que hay otro tipo de cosas. Y aparte son historias de muchos años, o sea, yo me acuerdo que mi abuelita tenía como, ¿sabes? Como con esto te vas a mejorar la hierbita, ¿no? O este tipo de cuestiones de que van pasando de generación a generación y que se están perdiendo lamentablemente, porque Sabiduría ancestral. exactamente, ¿no? Y yo creo que al final este tipo de situaciones ya no las tomamos muy en cuenta porque lo vemos pues incluso que ya no sirven, ¿no? O sea, como, pues es mejor la pastilla y ya, no pregunto tanto y no me cuestiono tanto. Pero es bien lindo de repente encontrarte como abuelita chamana así y decirte que todo viene de ti y que todo viene que te conectes nuevamente con la tierra, ¿no? Y entonces, ay, no, a mí la verdad es un tema que me fascina, no solamente porque lo he experimentado, sino porque creo que es bien importante que las personas nos demos cuenta que hay otras cosas más allá de lo que vemos. Y, y como luego dices tú, no nos hemos, bueno, yo no me he fumado nada hoy,
pero sí hay otras cosas más allá de lo que palpamos todos los días y que solamente es momento de abrir nuestros ojos y de decir, atrás de una pastilla también hay intereses muy cañones y muy fuertes. O sea, yo me acuerdo que mi papá tenía y era como muy aficionado a cargar muchas pastillas. Y hace poco salió el estudio este de que esta pastillita que era para la gastritis te hace un buen de mal, ¿no? O sea, y de repente todo el mundo nos la tomábamos como si, o sea, como si no hubiera ni un mañana. Y es como, ¿por qué no volver a lo natural y por qué no volver a escuchar tu cuerpo? Que eso creo que también es otro aspecto cuando nos llegamos a enfermar. No lo escuchamos, porque ni siquiera hemos aprendido a cómo se hace eso. Yo creo, Yu, que de nuevo el tema es la famosa zona de confort y cómo todo esto de lo natural, lo alternativo, lo holístico, todo lo relacionado con la energía, a pesar de que nuestros ancestros trabajaron mucho estas formas de sanación, pues a medida que ha avanzado la evolución y la tecnología y demás, son cosas que se han ido perdiendo y que ahora en lugar de ser lo conocido, son como acertadamente estás diciendo tú, son lo desconocido, se han vuelto tabú, se han vuelto como locuras. El decir muchas veces que tenemos los chakras, hay gente que ya te juzga como tú de bruja o de o te sataniza porque no, eso no existe y es pecado y la iglesia dice que no, pero no podemos negar el hecho de que somos energía e incluso cada vez más la ciencia se alinea con esta idea de que somos seres energéticos y hoy en día ya empiezan incluso los neurocientíficos a hablar del biocampo de la energía que está fuera de nuestro cuerpo físico y que impacta alrededor o sea, ese biocampo afecta a lo que está cerca de ti y cómo ese biocampo está impactado y afectado por los constantes pensamientos que tenemos y las emociones predominantes que experimentamos. Entonces creo que cada vez más el mundo mismo nos está llevando a regresar a estos inicios de conectar con la tierra, de encontrar remedios en la tierra, en las plantas, en la alimentación. Y esta parte de voy al médico y hago lo que el médico me dice, es de cierta manera darle la responsabilidad a un tercero de solucionar algo que tienes que solucionar tú, pero no nos es cómodo. Ese es el problema. Hemos estado aprendiendo o nos han estado programando de cierta manera para desconectarnos de esta sabiduría ancestral, de esta conexión con la tierra. Avatar es una película maravillosa, que de verdad los que no han visto la primera, los invito a que antes de ver la segunda, yo no he visto la segunda, pero me dicen que es todavía mejor que la primera, y ese es el mensaje que tiene la película, esta conexión con la tierra y con cada ser que habita en ella, con cada partícula del universo, y eso es lo que hemos perdido al grado de darle a alguien más la responsabilidad de sanar lo que nosotros mismos hemos creado. Y no quiere decir que seamos culpables de lo que nos duele o de la enfermedad que tenemos, porque yo creo que también la culpa nos tiene enfermos en gran medida, pero sí somos responsables de escuchar y de saber
y de aprender a sentir lo que nos pasa. Y quiero regresar ahí un poquito a cómo empiezo en esta búsqueda, porque creo que sí somos seres que Dios creó a su imagen y semejanza para vivir en plenitud. Y eso fue la inquietud que me ha llevado a indagar y a buscar y a aprender y a buscar otras formas de apoyo a la gente. Yo te lo he dicho muchas veces, y tú sanas con las manos y yo te he dicho, es que yo no sano a nadie. Es la misma persona la que elige este proceso de sanación, y esa mente maestra o esa divinidad o ese Dios, como cada uno lo identifique, en conexión con esta elección que tiene el cliente, es lo que lleva a cabo la sanación. Yo simplemente soy un apoyo, soy un intermediario. Yo solo soy como un observador en el proceso, pero realmente es la persona en unión con esta divinidad los que llevan a cabo el proceso, porque incluso cuando alguien no quiere voltearse a ver, cuando no quieren tomar responsabilidad, cuando no hay un compromiso auténtico de ir a escarbar y ver qué es lo que me está pasando o qué es lo que traigo sin resolver, no hay nada que yo pueda hacer para ayudarlo. Y no hay nada vamos a ponerlo de esta forma, creo que no hay nada que se te pueda dar si no lo eliges primero. Y a veces esa elección implica un compromiso. Muchas veces no es vengo aquí con el terapeuta holístico también a que él me sane, no, pues también, o sea, tú qué tienes que hacer, tú a dónde tienes que voltear, qué tienes que resolver, qué tienes que investigar. Y a veces ese ir hacia adentro puede resultar sumamente incómodo. Y como escuchaba hace poco en una plática a uno de mis maestros, que decía, es que somos como adictos a la comodidad. Si nos incomoda, mejor le damos la vuelta, mejor le volteo la cara, mejor hago como que no veo. Y no nos damos cuenta que esa sensación de incomodidad es el preámbulo a un proceso de transformación que está sucediendo. Pero como somos adictos a la zona de confort y a la comodidad, entonces mejor me regreso y hago como que no veo el señalamiento y me regreso a mi casa y no hago nada diferente. Y creo que hay que empezar también a darnos cuenta de que eso estamos haciendo con nosotros, con nuestros cuerpos, con nuestro ser. Y es esta pasión por descubrir estas alternativas va en ese sentido, a que la gente pueda darse cuenta que hay una forma distinta de hacer las cosas y que está en nosotros, no en los demás. Los demás nos pueden ayudar, nos pueden apoyar, nos pueden acompañar, nos pueden guiar, pero al final quien tiene la responsabilidad y quien elige si hacerlo o no, si pagar el precio de esa sanación, solo es la persona, o sea, solo soy yo mismo. O sea, ahorita recordé, Pati, que a mí de niñita siempre bueno, yo siempre estaba como en otro mundo, pero recuerdo perfectamente que cuando era niña, alguien muy cercano a mí me llevó como a estos lugares donde curaban con las manos. Por eso te preguntaba hace unos días respecto al tema, porque para mí fue muy impresionante de repente entrar, recuerdo que era un lugar completamente blanco, o sea, todo estaba de blanco y había mucha gente mayor sobre todo, vestida de blanco y, y solamente tocaban, ¿no? O sea, no preguntaban mucho
y yo conocí a alguien que tenía una enfermedad muy fuerte y que sanó. Y ahorita mientras estabas dando tu intervención recordé ese tema porque sé que hay mucha gente que lo hace así, ¿no? Pero que ya no, el chamanismo en México lamentablemente como que se ha perdido y también un poco se ha, pues no sé si la palabra comercializado Así es. con esta nueva ola de que ya todo el mundo no puede ser chamán, ¿no? Porque está de Sí, moda, sí, exacto. pero, pero se ha Me perdido hago como chamán en un fin de semana, o sea, curso por Dios, express. sí, o sea, no. Entonces, esa experiencia para mí de niñita fue como muy reveladora porque aunque no entendía mucho qué pasaba, sabía que algo más allá de lo que miraba en mis ojos estaba sucediendo. Y recuerdo perfectamente cómo entraba la luz por los ventanales y cómo la gente vibraba alto. O sea, creo que ha sido la única vez que he entendido esa palabra, ¿sabes? O sea, que lo he sentido. Porque entonces a mí se me hace muy importante este tema porque ahora tiene mucho sentido cada vez que decimos, es que somos uno. Entonces, si tomamos como este tipo de conciencia de saber de que yo puedo estar pasando por un momento complicado a nivel emocional, a nivel físico, y no me hago cargo, y como bien lo comentabas en tu intervención, no me hago responsable. No, es que no solo soy yo, ¿no? O sea, no solo es mi enfermedad, sino enfermo a todo, y eso también implica a la tierra. Y de repente es muy padre como cuando te empiezas a abrir a estos temas, te van llegando solitos, y yo creo que jamás yo hubiera pensado, por ejemplo, que en una clase de coaching tú ibas a ser mi terapeuta, ¿no? O sea, y es cuando toma sentido la frase esta de cuando el alumno está preparado, el maestro llega, y no solamente en terapia, sino puede llegar como en una enfermedad, en un accidente, etcétera. Y hubo un tema, yo creo que yo empecé como a tener más sensibilidad a estos temas a partir del accidente, porque como no tenía nada que hacer y estaba en mi cama, literal yo siento que me sané, o sea, mm, con mis manos, por eso mi inquietud, porque ahorita como que ha estado muy presente últimamente. Y yo recuerdo que yo me visualizaba caminando, yo me visualizaba con las heridas que no se iban a infectar y que estaban súper bien. Y tomaba unos cuarzos que me habían regalado un amigo y otro que yo tenía, y sin saberlo, o sea, no era algo que vi un tutorial de cómo cuidar tú, ¿no? Después de un accidente, sino que simplemente lo hice. Y yo creo que lo tenemos, ¿sabes? Es lo que tú dices, o sea. Claro, vas a necesitar guía, vas a necesitar a un maestro, porque eso es inevitable, que alguien nos enseñe, pero es que lo traemos. Y, y a veces yo creo que no hay que atrevernos como a creer en estos temas y también a darnos la oportunidad de escuchar nuestras enfermedades. Yo escribo mucho y yo creo que también es una terapia que ayuda muchísimo porque, bueno, yo escribo para recordar básicamente lo que me pasa, porque como ya estoy ascendiendo a otro nivel, tengo que recordar, pero, pero lo importante es que en este ejercicio que lo he hecho durante mucho tiempo, Pati, años, hay cosas que se repiten, ¿sabes? O sea, hay ciertas cosas que siempre se están repitiendo. Y hace algún tiempo me pregunté, ¿pero por qué? ¿No? O sea, y haciendo un trabajo de introspección me di cuenta de muchas cosas, o sea, y lo principal fue que no me había escuchado realmente. Y entonces fue cuando empecé como esta búsqueda de otras alternativas más allá de lo que hago, ¿no? Cotidianamente. Y he encontrado como una visión súper padre de
autoconocimiento. Y por eso me llegaron mucho las palabras de esta chica cuando estábamos en el círculo de mujeres, porque creo que no deberíamos de llegar hasta ese límite, nadie, ¿no? Es lo que tú dices, deberíamos de estar como conectados siempre con, con nuestro ser superior, porque somos él de cierta manera, somos a semejanza, ¿no? El problema que se nos olvidó y que a veces en esta recuperación eh, salimos también, porque la verdad también hay gente muy charlatana, ¿no? Que confías, que no lo hacen de una manera respetuosa y honrosa. Y esto se convierte como en una búsqueda, y es lo que dices tú, también vas depositando en ellos tu vida, pero al final es como escucharte y escuchar tu maestro interior que todos tenemos. Y sabes que voy a compartir algo que he hecho, y esto es gracias a ti, no te lo había dicho. En una de nuestras sesiones que tuvimos con el péndulo, porque también he dicho péndulo, ya me acuerdo. Este, Sí. yo no tenía un péndulo y bueno, ya me lo compré, pero en ese momento yo no tenía un péndulo. Y entonces yo me acuerdo que fue muy bonita esa sesión contigo porque una de las cosas que o sea, que yo comprendí fue como lo que había dicho, yo no sabía escucharme realmente, ¿sabes? Y entonces el péndulo durante mucho tiempo, hasta que tuve mi péndulo, fui yo. Entonces me paraba en el espejo y le preguntaba, bueno, ¿cuál es? Dime un sí, y lo que tú me habías dicho, dime un no, pero para todo. O sea, lo usaba para todo. Y entonces, ¡Bravo! y entonces era muy chistoso porque empecé a escuchar una vocecita dentro de mí y hubo ay, hasta me dieron ganas de llorar, pero de emoción, porque hubo un momento en el que empecé a escuchar mi corazón. ¿Sabes? Como este latido fuerte de, güey, sí me estás escuchando, o sea, realmente sí me estás escuchando. Y entonces yo creo que, bueno, o sea, o sea, cosas tan ridículas, bueno, no ridículas, cosas tan cotidianas No son ridículas. desde, ya debo de comprar el gas, así. Y yo creo, ¿sabes qué? Que creo que lo más padre es que he vuelto como a ser una niña. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, por ejemplo, esta chica que también hace como meditación y con hierbas, etcétera, hemos olvidado que tenemos que aprender cosas nuevas y que a veces en eso somos como niños, ¿no? O sea, que vas descubriendo otras realidades y pero que, o sea, todo, incluso a veces estas terapias lo queremos meter en una caja y es imposible. O sea, realmente es imposible porque pues a veces vienen otra que quisiera que también nos explicaras, porque tú también me lo has dicho, lo que es las crisis curativas, ¿no? Esta después de tener una terapia de cualquier tipo, yo lo he tenido que tú dices, ay Dios mío, ya ni o sea, ni la hubiera tomado, ahora me siento peor, ¿no? Pero porque sí, de ¿Por cierta qué lo manera, hice? sí, No. porque lo hice. Porque tu cuerpo lo necesita y es una manera de tú sacarlo, pero ya nos explicarás. Pero volviendo un poco al ejemplo de que yo soy mi propio péndulo, es como divertirnos también con esto, ¿no? O sea, es como ir conociendo pues un nuevo libro, ¿no? O sea, un nuevo capítulo de una historia y quitar también esta cosa tan de, ay, no, tan subida de tono, ¿no? O sea, yo creo que a veces la espiritualidad también se tiene que bajar más terrenal, o sea, tampoco es de todo el día, ¿no? Porque qué hueva, pero, pero sí, creo que, creo que si conjuntamos, ay, Dios, ya me van a vetar, pero o sea, si logramos ir descubriendo también estas partes con el juego y con la risa, pues qué padre, ¿no?
Y ya quitémonos de, ay, voy a ir a una terapia de no sé qué y a ver qué va a pasar. Pues va a pasar lo que quieran que haga pasar, reina, y te vas a conectar y ya. Sí, eso me encanta, va a pasar lo que tenga que pasar. Yo creo que hemos perdido, me la paso diciendo yo creo, me parece que hemos perdido esa capacidad de diversión, de alegría, de querer aprender como tú lo estás compartiendo. Y de eso se trata mucho la vida, de abrir los ojos como cuando eras niña en Navidad y que no sabías qué iba a pasar, pero que estabas esperando como la magia del regalo o de lo que iba a llegar o de estas cosas inesperadas que al final lo que fuera te causaba asombro. Y creo que mucho de la conciencia, Yu, es regresar a este juego del que tú hablas. De hecho, en las barras de Access Consciousness, que es una de los métodos energéticos que utilizo, nos enseñan mucho a eso, a jugar, a estar en la pregunta que yo repetidas veces he compartido en los episodios, que hacer preguntas nos generan conciencia, pero además estar haciendo estas preguntas antes de tomar alguna decisión o de elegir algo que no estamos muy ciertos para dónde ir o simplemente cosas del día a día, como tú las mencionas, que no impliquen mayor relevancia, estarnos cuestionando constantemente nos hace entrar en esa vibración de la conciencia y en ese jugueteo que también nos hace a los seres humanos y que tan olvidado tenemos. Y esto que tú nos compartes de cuando tu accidente y cómo empezaste a visualizarte y cómo empezaste a utilizar tus manos, al final es lo que hacemos muchas veces con las manos. Yo te decía que una de las terapias que utilizo, que sí usa las manos, bueno, las barras lo hacen tocando puntos en la cabeza, pero el Reiki cuando es presencial, pues utiliza las manos en distintas áreas del cuerpo para nivelar estos flujos de energía o desbloquearlos o equilibrarlos. E incluso parte de la terapia de Reiki es alinear los chakras, que muchas veces estos centros energéticos que todos tenemos y los que lo duden, pues ya hay imágenes que pueden captar la energía en un cuerpo y que pueden tomar esta imagen de los centros energéticos y a veces el simple hecho de que un chakra no esté girando de la manera que debe hacerlo, pues empieza a generar problemas en el cuerpo que se manifiestan de forma física. Entonces hay muchísimos métodos y a mí lo que me gusta mucho hacer es, volviendo al tema de las preguntas y de la conciencia, es preguntarle al cuerpo del cliente qué qué es lo que necesita en ese momento. Y entonces lo que hago en ese proceso es quitar al ego de yo decir, ah, pues mira, te voy a dar esta terapia porque yo no sé tanto como sabe el cuerpo de la persona que viene. Es preguntarle al cuerpo qué necesita en ese momento. Y hablando de las crisis curativas, muchas veces se dan, como yo les digo a mis clientes, no se malviajen, no se predispongan ni se sugestionen. Puede ser que no haya tal, pero puede haber crisis curativa, puede haber dolor de cabeza, dependiendo de la terapia que apliquemos, puede haber escurrimiento nasal, puede haber baja energía, puede
puedes sentir mucho sueño, mucho cansancio, te puedes soltar de la panza, en fin. ¿Y qué es esto? Es el proceso mediante el cual el cuerpo depura aquello que no sirve y que estamos limpiando y que de alguna manera tiene que salir del cuerpo, y es la manera en la que fluye y en la que tu cuerpo y tu cuerpo energético sigue trabajando después de una sesión. Aunque el cliente ya se vaya a su casa, hay procesos que continúan trabajando y que por eso de pronto seguimos depurando, y podemos tener la sensación de que ha empeorado, incluso a veces. Oye, yo llegué por un dolor de garganta y ahora me estoy muriendo de la tos, mejor no hubiera ido, y en realidad es el proceso de mejora que está teniendo tu cuerpo y a través del cual está terminando de sacar todo aquello que no sirve o toda la toxina que está contribuyendo a la enfermedad, etcétera. Pero volvemos al ejemplo este de que somos adictos a la comodidad. Esa crisis curativa te manifiesta que hay un proceso trabajando y que tu cuerpo está limpiando, y por eso tienes estas manifestaciones, porque estás, vamos a decir que tu zona de confort era este desequilibrio o estos bloqueos energéticos, y al liberarlo, pues el cuerpo de repente dice, ah, ¿qué me está pasando? Y ese es el proceso mediante el cual se habitúa a este equilibrio. Entonces, aunque pueda parecer, o que sea, no parezca, sino que, pues, oye, no, esto no parece incómodo, es muy incómodo, me siento mal. Pero como decíamos, es el preámbulo al cambio que te abriste a recibir y que ya tu cuerpo está trabajando por concluirlo, ¿no? Ya a veces no tenemos con una sesión, a veces hay que estar trabajando de forma continua. Mientras más complicado es el caso, pues va a necesitar más cosas. Hay cuerpos que pueden venir y no los vuelvo a ver en 6 meses, y hay otros que vienen de forma regular o vienen semanalmente, o depende de lo que cada cuerpo va necesitando. Y es importante que le hagamos caso también al cuerpo en ese sentido, porque muchas veces también el ego nos va a jugar al contrario, decir, no, acuérdate que la vez pasada te sentiste bien mal, mejor de no vayas. O incluso si no hay este malestar, al ego no le gustan los cambios. Entonces, al tú sugerirle al cliente que además de la terapia haga determinados procesos o haga ciertas afirmaciones o apoye su proceso con visualización, etcétera, el ego te va a encontrar un millón de razones de por qué no lo hagas y por qué vas a perder el tiempo, eso no sirve. Y entonces dejas de hacerlo o dejas de darle seguimiento y te quedas exactamente en un estado. Y es ahí donde yo hablo del compromiso de la persona y de a qué grado quiere pagar el precio en ese proceso de transformación y en ese proceso de sanación. Porque al final, él es el responsable de, de seguirlo llevando a cabo. Así que no se asuste, en la crisis curativa es buena señal. Ah, entonces ahora entiendo mis gripas. No, pero, Así y Pati, ahorita se me vino algo como una duda, porque si decimos que estamos conectados, bueno, sí que realmente pues somos uno, etcétera, ¿qué pasa con los terapeutas y nosotros como clientes? O sea, es decir, no sé, yo voy por un tema muy en específico de dolor de cabeza, ¿no? Lo trabajo contigo, mi energía, y yo sé que tú, o sea, tú lo que entiendo es, tú te vuelves como un canal, eh,
pero te ha tocado como experiencias de, no sé, ¿no? Si a lo mejor tú también sientes como este dolor o como también ustedes desde esta otra parte rompen como este proceso, supongo que están, en algún momento nos conectamos, a mí me ha pasado contigo que nos hemos conectado, pero también cómo le haces tú para no, pues sí, para no cargarte al muertito, ¿no? Ay, perdón, Depende, perdón. me encantó para no cargarte al muertito. Depende, cada terapia tiene sus formas. En el Reiki, por ejemplo, como tú eres lo que acabas de decir, eres un canal que está utilizando la energía universal para apoyar al cliente, al final tú no te llenas de nada. Al contrario, eres simplemente un canal a través del cual fluye la energía universal y tú vas moviendo esta energía en el cuerpo del cliente para apoyarlo según lo que requiera. Digo, el proceso de Reiki tiene como, empiezas de una manera, es como un seguimiento, pero hay veces que si requiere algo adicional en una zona específica del cuerpo, pues ya te puedes ir a la zona específica. Por ejemplo, en Theta Healing, lo que hacemos después de cada cambio de creencia o de hacer una lectura con ángeles o de hacer una lectura del cuerpo de la persona para ver si hay algo que detectemos que no está funcionando bien. Hay que hacer como este enjuague y decir que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío para evitar que haya cualquier tipo de contaminación, por así decirlo. En las barras de Access, por ejemplo, lo que hacemos es que estamos liberando puntos de vista, creencias, juicios que ya no nos sirven. Entonces, aquí el trabajo es en unidad. O sea, si tú tienes una creencia que ya estás lista para liberar y no te sirve, te está limitando, y estamos haciendo estos procesos para que la liberes. Si yo tengo algo similar, también se libera en mí. O sea, es un trabajo y no tengo ni siquiera que estar consciente de que la tengo. Ya, Con que exista, o sea, es una, a mí las barras de en general, Access Consciousness me encanta porque es un trabajo siempre de contribución, de abrirte a recibir, pero también abrirte a contribuir, e incluso entre los practicantes de barras y los facilitadores hacemos mucho estos intercambios de barras, de decir, bueno, primero tú me corres las barras y luego yo te las corro a ti. Y en ese sentido hay mucha contribución en los dos sentidos. En el tapping es igual. Hay una cosa que se llama que compartimos beneficios en el tapping, que si yo tengo cualquier tema donde determinada emoción me está bloqueando o yo la estoy relacionando con algo y por eso tengo un patrón o tengo algo emocionalmente que sanar y estoy simplemente presenciando una sesión grupal de tapping en la que a medida que la persona va repitiendo el, el proceso y yo estoy escuchando simplemente o siguiendo los puntos de tapping en mí mismo, si hay algo, es un beneficio que yo también recibo, aunque la otra persona sea la que esté haciendo su proceso. Entonces, cada una de las terapias tiene su forma para que, o como las barras que sea en conjunto, o como en tapping, que también son beneficios compartidos. Hay algunas como el Theta Healing y como que sí tienes como que enjuagar, limpiar y demás. Y en el Reiki, pues eres simplemente un canal, pero de todas maneras al final, pues lo que haces es como sacudir un poquito esta energía y siempre también al principio de una sesión de Reiki pides como esta guía.
Y eso es algo que a mí me gusta hacer en todas las terapias, incluso en el código de la emoción. Yo siempre le pido al cliente que cierre sus ojos y que juntos pidamos que sus guías y mis guías y la divinidad nos guíe para que toda la sesión se lleve a cabo para el mayor bien y de la mejor y más elevada manera. Y eso lo procuro hacer en todas las terapias. A veces invito al cliente a que lo haga conmigo y a veces yo lo hago simplemente en silencio antes de empezar. Entonces, en realidad, cuando estás haciendo las cosas desde el corazón, con la intención de contribuir, creo que el menor de tus problemas es cargar al muertito del cliente. Qué chistoso. Sonó muy fuerte, pero sí siempre me había quedado como la duda y ahorita dijiste algo súper hermoso que me hizo match, porque siempre dicen, si sano yo, sanamos todos. Y ahorita diste un ejemplo bien Así es. bonito de este tipo de terapias en las cuales a lo mejor tú ni al caso, bueno, no estás trabajando eso, pero estás sanando. Entonces, a mí se me hace muy mágico este tema por esto, porque aunque no es algo que ves, lo sientes con el corazón, ¿sabes? Y ahorita tocaste un punto que me vuela la cabeza también, porque es esta cuestión de tus guías, ¿no? O sea, que pueden ser alguien, yo lo veo así, ¿no? Que puede ser un familiar o un ancestro tuyo o simplemente a lo mejor un ángel que te acompaña y que exacto, que te guía pues para que no la pases, ¿no? Para que te sople, pero al final del día también hay algo que nosotros tenemos, que hace unos días estaba leyendo respecto a nuestra libertad, ¿no? O sea, es algo que tanto tenemos, tan efímera es la libertad, pero tampoco la entendemos y a veces estamos metidos en una cárcel de nuestro ego, en una cárcel donde solamente vemos ciertos puntos de nuestra historia, porque yo creo que todas estas terapias también se trata de eso, ¿no? De voltear a vernos no solamente en este plano, sino en todos los planos que hemos vivido, en todos los planos que han vivido nuestras familias, en otras historias, en otros mundos. Y a veces eso es muy complicado de entenderlo, pero siempre han dicho que el camino más largo y el más corto es entre el corazón y tu cabeza, ¿no? Entonces, pues estar como muy abierto a este tipo de historias que te puedes contar y que te puedes sanar. Y al final entender que no estamos solos, ¿no? O sea, que hay muchas alternativas, solamente pues es de atreverse, conectar con la que más tú quieras desde tu corazón. Y yo sé que siempre hay personas como Patti o como otras con las que he tenido la oportunidad de coincidir. Y, y yo creo que lo más mágico que me ha ocurrido, por ejemplo, y que justo fue, y que fue en una de tus sesiones, es saber de mi abuelita, por ejemplo, que no la conocía, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta que no estás solo, ¿no? O sea, que hay un montón de banda que te acompaña y que solamente es momento de que tú abras tus ojos y mires más allá de lo que te han dicho. Sí, esa es la parte más linda de las terapias alternativas, que abre tu corazón sin duda, tanto cuando facilitas la terapia como cuando la recibes, y todo eso es algo que ya has experimentado. Y me parece que una de las cosas mágicas de las terapias energéticas o alternativas es precisamente que nos lleva a tomar responsabilidad y a salir de este rol de la víctima, de me dio la enfermedad, y de en ese mismo rol de la víctima dejarle todo al otro, a la responsabilidad de que me sane, de que me dé la medicina indicada, etcétera. Y yo decido o elijo no hacer nada
por mí. Y a eso nos invita mucho la terapia holística, a ir dentro, a abrir el corazón, a reconocernos, a conectar con la tierra, con el universo, con nuestra energía, con lo que nos rodea, con el árbol, con la planta, con el aire, o sea, tener esta sensación de darte cuenta cuando inhalas y cuando exhalas, de saber que el corazón tiene sabiduría por sí misma, por sí mismo, y que tiene incluso toda esta red neuronal en el corazón, que si tú aprendes a conectar, y a veces lo puedes hacer simplemente guardando silencio y respirando, y empiezas a preguntarle al corazón, el corazón te va a guiar. Pero necesitamos estar abiertos a recibir lo que el corazón tiene para darnos y enseñarnos. Necesitamos comprobar por nosotros mismos lo que una terapia alternativa puede hacer por mí y dejar de juzgar estos métodos, porque al final puede ser algo que me lleve a un camino hermoso de reconocimiento y de amor hacia mi ser, que lo tenemos muy olvidado. Entonces, a veces la enfermedad, si sabemos reconocerla como el maestro que es, nos puede llevar a caminos maravillosos y a entender que la respuesta está dentro de nosotros y no fuera. Y tratar de encontrarla fuera es regresarte al rol de la víctima y encontrarla dentro. Es tomar responsabilidad y hacerte cargo de lo que te toca, hacerte cargo de lo que te corresponde. Y bueno, Miyu, para cerrar este episodio que me ha parecido maravilloso, quisiera preguntarte si tienes algo que recomendarnos para reforzar el tema del día de hoy. Sí, bueno, tengo dos recomendaciones. La primera es invitar a que volvamos a lo simple y que si todavía no sabemos qué terapia tomar, a lo mejor que nuestros grandes maestros empiece a ser el agua que fluye, ¿no? La tierra que genera sus propios frutos, el viento que deja ir ciertas cosas, que nos convertamos un poco como ellos. Y la segunda recomendación es una serie que se llama Mi Otra Yo, que justamente es la historia de tres amigas que van en busca de el autodescubrimiento. Pues muchas gracias, mi querida Yu. Vayamos entonces a jugar y nos escuchamos a la próxima. Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que nos escuchamos dentro de 15 días y estaremos encantadas de tener contacto contigo. Lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Entre Carajillos y Chascarrillos, en Instagram y YouTube como Carajillos y Chascarrillos. Recuerda que si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados. Hasta la próxima.